Javier Milei se impuso ante Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre en Argentina, por lo que algunas de sus propuestas económicas vuelven a estar en el foco de atención. Una de esas propuestas durante toda la campaña electoral fue la dolarización, sobre todo a medida que la pérdida del valor del peso argentino se profundiza. No es la primera vez que el país atraviesa un periodo de alta inflación, pero los porcentajes actuales son los más elevados en las últimas 3 décadas, cuando Argentina se enfrentaba a una hiperinflación que derivó en el programa de convertibilidad, que igualaba el valor del peso con el del dólar. El ahora presidente electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, propone un programa de dolarización de la economía argentina. Bienvenido. En este video te contaremos sobre la propuesta de Javier Milei, en la que buscaría dolarizar la economía del país latinoamericano, siguiendo las políticas de otros países del continente. Quédate con nosotros y descubre cuáles son, y no olvides darle like al video y suscribirte. Una medida similar fue adoptada a principios de los años 90 para hacer frente a la recesión y la hiperinflación. Entonces, el gobierno de Buenos Aires fijó la paridad de cambio en $1 por cada dólar. Esa política tuvo que ser abandonada en 2002 por la fuerte recesión causada y por las protestas contra la limitación a la retirada de los depósitos bancarios. Pero Milei quiere ir todavía más lejos y ha prometido abolir el Banco Central y dolarizar la economía. Esto significa que la política monetaria de Argentina estaría marcada en Washington y no en Buenos Aires. Milei sostiene que es la única forma de terminar con la inflación y generar un shock que derive en una revalorización de producción y salarios en dólares. Imagina una conversión más cercana a la cotización que hoy tiene el dólar blue. Varios economistas consultados consideran que la conversión que propone Milei no es factible. Argumentan que si el canje de dólares por pesos no se hiciera un valor cercano al del mercado actual y se termina calculando, como teme la mayoría, a partir de la división entre la base monetaria y los dólares disponibles en las reservas del Banco Central, el resultante sería mucho mayor. Pero, ¿cómo sería un proceso de dolarización? Los especialistas coinciden en que para llevar a cabo este programa no hay mucho misterio. Es necesario rescatar el total de los pesos que circulan en la economía y entregar a cambio dólares para todas las operaciones. Sobre lo que surgen interrogantes es cómo hacerlo y qué tipo de cambio resultaría de esa conversión. La dolarización como concepto es muy atractiva, pero su instrumentación es muy difícil. No se trata solamente de convertir los billetes circulantes, sino también préstamos y depósitos. No es algo tan automático. Tiene que haber un sistema de apoyo para lograr ese cambio, agrega. Si bien hasta los propios referentes del espacio de Milei reconocen que la dolarización no se puede hacer durante el primer año de gobierno porque no tienen los dólares suficientes. Pero sí es importante ir haciendo un camino, porque hace muchos años que no tenemos moneda, y eso no le da previsibilidad ni a la inversión, ni al ahorro, ni al consumo de los argentinos. De concretarse este programa de cambio de moneda, y teniendo en cuenta cómo se implementa, el impacto en la economía podría ser disímil, si se consideran diferentes indicadores como la inflación, el consumo, la pobreza, etc. Algunos especialistas explican que la hasta ahora indomable inflación argentina encontraría un cauce más razonable si se dolariza la economía, mientras que otros advierten de posibles efectos perniciosos en el corto plazo. Entre otros, que el Banco Central perderá en ese caso su capacidad de influir en la política monetaria, porque ya no tendrá capacidad para emitir moneda y desaparecería como prestamista de última instancia. No es ningún tipo de solución para nadie. La gente piensa que vuelve el 1 a 1, pero no va a ser así. A la larga, una dolarización puede bajar la inflación, pero tiene muchas consecuencias, porque no lo veo posible, asegura el economista Mariano Gorodich. No hay ninguna garantía de que una dolarización genere una automática estabilidad económica. A mi juicio es un proceso muy difícil, donde uno pierde su política monetaria y requiere de una estricta disciplina fiscal. Sin eso es imposible dolarizar, coincide Loser. A día de hoy, la inflación supera el 140% interanual en el país latinoamericano, con 4 de cada 10 argentinos en la pobreza y con las reservas del Banco Central en números rojos. No es la primera vez que el país atraviesa una situación así, pero las cifras actuales son las más elevadas de las últimas 3 décadas. ¿Es viable?
Tanto gran parte de los economistas como el partido de la oposición en Argentina creen que esa propuesta es inviable y costosa para la economía, sobre todo teniendo en cuenta que el país no tiene suficientes dólares y que implementar una moneda así implicaría una tasa de cambio con un valor mucho más alto que el actual. Tal y como se explica en el editorial de The Economist, se calcula que necesitarían unos 40.000 millones y ahora mismo no tienen esas reservas. Les tocaría vender industrias y empresas nacionales a cambio de dólares. Otro de los efectos inmediatos sería la dificultad del Banco Central para contrarrestar corridas bancarias. Al no poder emitir dólares, se necesitaría recurrir a nuevos préstamos generando un endeudamiento brutal. Para algunos analistas, es igual a convertirse en un mendigo global, con Argentina pagando con préstamos de Qatar vencimientos de deuda del Fondo Monetario Internacional. Según un informe de Aurum Valores, en el mejor de los escenarios el stock total de la deuda en manos de privados pasaría de 89.500 millones de dólares a más de 200.000 millones, un aumento del 130%. Milei siempre ha calificado la dolarización ecuatoriana como un éxito, afirmando que los ecuatorianos están muchísimo mejor que los argentinos. Hace más de 20 años, Ecuador inició su proceso de cambio de moneda cuando la economía atravesaba una crisis, con una hiperinflación que llegó al 96% y una moneda nacional, el sucre, totalmente devaluada. Los que apoyan este modelo defienden que la fuerte escalada de la inflación se solucionó cuando el dólar se convirtió en moneda de curso legal. No obstante, otras voces alertan que ese proceso de dolarización no ha servido para resolver los problemas de fondo del país, como un déficit fiscal muy elevado, lo que claramente tuvo que financiar con una elevada deuda externa, que se tornó impagable y tuvo que ser renegociada en 2020. Dependiente del petróleo. Hay que tener en cuenta que Ecuador es ahora el país que tiene el nivel de riesgo más elevado en América Latina, seguido por El Salvador, otra nación dolarizada. Además, el cambio la convirtió en una economía dependiente del precio del petróleo, que cuando baja la hace caer. Tal como plantea Gabriel Puricelli, profesor de políticas públicas en un artículo de ámbito entre 2000 y 2014, el boom del precio de las commodities, sobre todo del petróleo, llevó a un crecimiento del PIB per cápita en Ecuador, pero ese crecimiento ahora lleva 9 años estancado, por lo que podría decirse que la dolarización agotó sus efectos benéficos hace casi una década. El caso de Panamá. Fue el primer país de América Latina en dolarizar su economía a través de un convenio monetario con Estados Unidos en 1904. Lo cierto es que a diferencia de Ecuador o El Salvador, Panamá ya nació con la circulación del dólar. Los norteamericanos llevaron a cabo una inversión masiva y el dólar comenzó a circular rápidamente. Según Rolando Gordón Canto, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, las ventajas de la dolarización superaron a las desventajas. Desde 2015 la economía ha registrado un crecimiento anual promedio de 4,6% y el año pasado el índice inflacionario fue de 2,9%, el más bajo en la región. Sin embargo, el éxito de la dolarización también ha dependido de otros factores, como por ejemplo la ubicación estratégica del país, la libre circulación de capitales y los convenios de doble imposición. Por otra parte, Panamá continúa siendo una de las naciones más desiguales de América Latina según el Banco Interamericano de Desarrollo, y la deuda pública alcanzó el 62,1% del PIB a finales de 2022, uno de los valores más altos de la región. Lo resume así Gordon: como nosotros no emitimos dinero, tuvimos que salir a pedir prestados miles de millones de dólares para poder hacer frente a la pandemia. Por lo pronto, esto es todo. No olvides darle like al video y suscribirte para conocer nuevas noticias sobre la economía global con nosotros.